Y si te digo que una de las leyendas más grandes de México, una de esas que define una gran parte de nuestra fe, esconde una historia que podría no ser tan verdadera como siempre nos la han contado. Advertencia, si eres de esos que tienen una fe inquebrantable, mejor no sigas viendo este video, porque lo que vas a escuchar podría desafiar todo lo que creías saber. Si eres mexicano, seguramente conoces la historia de Juan Diego, un hombre humilde de Tlayacac, Tlatelolco, quien asegura haber sido testigo de un milagro en el cerro del Tepeyac en 1531. La historia dice que fue en ese cerro donde se le apareció la Virgen de Guadalupe, y que ella le pidió que fuera a ver al obispo para pedirle la construcción de un templo en su honor. Sin embargo, cuando Juan Diego acudió al obispo, este no le creyó, por lo que la Virgen se le apareció nuevamente. En esta segunda ocasión, ella le pidió que fuera de nuevo al obispo, y esta vez le solicitó una prueba. Juan Diego volvió al Tepeyac, y en su tercer encuentro con la Virgen, le insistió que debía cumplir con la misión, y aunque su tío Bernardino estaba gravemente enfermo, la Virgen lo tranquilizó, asegurándole que su tío sanaría. Al regresar, con el milagro de las flores recogidas en su ayate, Juan Diego se presentó nuevamente ante el obispo, quien asombrado vio que sobre el ayate había una imagen impresa de la Virgen de Guadalupe. Pero lo que muchos no saben es que este milagro, tan celebrado por siglos, ha sido cuestionado. Según el padre Manuel O. Limón, quien escribió un libro sobre Juan Diego, este personaje puede ser más un mito que una figura histórica real, porque ¿sabías que no fue hasta 1648 cuando se mencionó por primera vez a Juan Diego? Fue en un libro escrito por el presbítero Miguel Sánchez, donde se habla de las apariciones y los eventos que rodearon la supuesta aparición. Pero si no existía evidencia de su existencia antes de este libro, ¿qué tan real era su historia? Todo comenzó en un periodo de crisis en la Nueva España, tras la caída de Tenochtitlán, cuando la viruela arrasaba con las poblaciones indígenas, matando a más de la mitad de la población. El sufrimiento y la desesperación llevaron a los nativos a buscar consuelo en las divinidades. Y entonces, ¿qué pasó con las peregrinaciones a Tonantzin, la antigua diosa madre de los mexicas, en el Tepeyac? Pues bien, antes de la llegada de los españoles, los indígenas ya realizaban peregrinaciones a este lugar para rendir homenaje a su diosa Tonantzin, la madre de los dioses, la figura que los protegía. Bernardino de Sahagún, en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, describe cómo los nativos venían de lejanas tierras para participar en estas celebraciones, portando ofrendas y siguiendo rituales ancestrales. Así que, ¿cómo se hizo el cambio? A medida que los españoles llegaron, destruyeron el templo dedicado a Tonantzin y erigieron una iglesia en su lugar, intentando reemplazar la devoción hacia la diosa por una devoción cristiana. La Virgen de Guadalupe fue entonces impuesta, pero la gente seguía llamándola Tonantzin, la madre de los dioses. Esto se convirtió en un fenómeno aún más fuerte que la fe católica misma. La historia que nos han contado sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego es una de las más profundas en la cultura mexicana. Durante siglos se ha repetido el relato, tan intrínseco en la identidad de los mexicanos. Muchos piensan que se trata de una señal divina, un acto milagroso para proteger la fe de los pueblos indígenas después de la caída de Tenochtitlán. Sin embargo, los datos históricos y las evidencias sugieren que podría no ser tan simple. El mito de Juan Diego, el indígena humilde que recibió la visión de la Virgen, ha sido difundido por generaciones. Sin embargo, algunos historiadores y expertos, como el padre Manuel O. Limón, afirman que Juan Diego no es un personaje histórico real, sino más bien una figura creada para simbolizar la transformación cultural de los pueblos nativos hacia el catolicismo. En su libro La búsqueda de Juan Diego, Limón destaca que no hay evidencia documentada de la existencia de Juan Diego hasta muchos años después de los hechos que se narran. Fue hasta 1648, más de un siglo después de los supuestos eventos, que un sacerdote llamado Miguel Sánchez lo mencionó en su libro Imagen de la Virgen María Madre de Dios de Guadalupe. Y fue en ese texto donde se construyó por primera vez el mito de las apariciones y el milagro del ayate. Entonces, si Juan Diego no es real, ¿de dónde proviene esta historia? Para entenderlo, tenemos que mirar al contexto histórico de la época. Después de la caída de Tenochtitlán,
En 1521, la población de lo que hoy es México estaba devastada. La llegada de los conquistadores trajo consigo una serie de epidemias que diezmaron a los pueblos nativos. La viruela, conocida entre los mexicas como cocolistli, causó una mortandad masiva, y la creencia de que los dioses antiguos habían abandonado a los pueblos indígenas se hizo cada vez más fuerte. Lo que estamos descubriendo sobre la historia de la Virgen de Guadalupe es solo la punta del iceberg. Si te interesa conocer más verdades ocultas y explorar otras historias sorprendentes como esta, suscríbete ahora a nuestro canal. No te quedes atrás. Activa la campanita para no perderte ninguna revelación. Este sufrimiento colectivo empujó a los pueblos a buscar consuelo en las deidades que quedaban, en las figuras sagradas que los conectaban con un pasado glorioso. Sin embargo, el catolicismo, impuesto por los colonizadores, les ofreció una nueva visión religiosa. Fue en ese momento cuando la figura de la Virgen de Guadalupe comenzó a ganar fuerza, con su conexión simbólica con las antiguas diosas mexicas. Bernardino de Sahagún, en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, describe cómo, antes de la llegada de los españoles, los mexicas realizaban peregrinaciones hacia el cerro del Tepeyac, donde veneraban a la diosa Tonantzin, nuestra madre, una figura central en su mitología. Tonantzin era la diosa madre, la madre de los dioses, y era invocada en tiempos de crisis. A los ojos de los pueblos indígenas, su figura representaba la tierra, la fertilidad y el cuidado divino. Pero, tras la llegada de los invasores, esta adoración fue vista como herejía, y se destruyó el templo en honor a Tonantzin, reemplazándolo por una nueva iglesia dedicada a la Virgen María, específicamente a la Virgen de Guadalupe. Lo que parecía un simple acto de fe cristiana, fue en realidad un proceso de sustitución religiosa y cultural. Los nativos continuaron peregrinando al Tepeyac, pero en lugar de adorar a Tonantzin, comenzaron a venerar a la Virgen de Guadalupe. De alguna manera, las dos figuras se fusionaron en la mente popular. Pero no fue solo la religión la que se vio involucrada en este cambio. Los frailes, tanto franciscanos como dominicos, estaban más interesados en convertir a los nativos al cristianismo y en asegurarse de que aceptaran la figura de la Virgen de Guadalupe como la nueva deidad a seguir. Sin embargo, los nativos, que aún mantenían la memoria de sus antiguos dioses, seguían llamando a la Virgen Tonantzin. Lo curioso es que, aunque se nos ha dicho que la Virgen de Guadalupe es una aparición única, hay otros relatos de figuras similares a Guadalupe en otras partes del mundo. La Virgen de Guadalupe no es una figura exclusiva de México, aunque su culto se haya hecho particularmente fuerte aquí. La historia nos muestra cómo el sincretismo religioso se convierte en una herramienta de control y adaptación cultural. En 1556, un pintor indígena llamado Marcos de Aquino fue encargado de crear una imagen de la Virgen de Guadalupe que tuviera una apariencia más acorde a las necesidades del mercado colonial. Este pintor, un tlacuilo formado en el convento, fue responsable de la famosa imagen de Guadalupe que hoy vemos en el santuario. La que se dice fue impresa milagrosamente en el ayate de Juan Diego. Sin embargo, varios estudios han cuestionado la autenticidad de esta imagen, planteando que fue un producto de la necesidad de hacer la religión más accesible a los nativos. Siguiendo con la historia de la Virgen de Guadalupe, llegamos a uno de los momentos clave, la creación de su imagen. Aunque algunos aseguran que la imagen de Guadalupe fue impresa milagrosamente en el ayate de Juan Diego, estudios recientes han revelado datos sorprendentes que cuestionan esa versión. Investigaciones científicas, como las realizadas por la Universidad Autónoma de Puebla, han demostrado que la pintura de la Virgen es un trabajo artístico que, probablemente, fue realizado por un pintor indígena, como mencionamos anteriormente. Se ha argumentado que la imagen de Guadalupe fue una mezcla de elementos cristianos y de la tradición indígena. La Virgen no solo muestra los rasgos típicos de una mujer europea, sino que también se le ha representado con símbolos que recuerdan a las antiguas diosas prehispánicas, como la luna a sus pies y los rayos de sol que emanan de su figura. Este sincretismo cultural, donde se combinan los elementos del catolicismo con los antiguos símbolos mexicas, fue clave para el éxito del culto guadalupano entre los pueblos indígenas. En lugar de rechazar por completo sus antiguas creencias, muchos los adoptaron como una forma de resistencia cultural.
escondiendo bajo la figura de la Virgen las huellas de sus diosas y tradiciones. La Virgen de Guadalupe es, al final, el reflejo de un México diverso y complejo, donde se cruzan los caminos de la historia, la religión y la cultura. Su historia sigue viva, renovándose con cada generación, siempre presente en el corazón del pueblo. Para muchos mexicanos, Guadalupe sigue siendo un referente espiritual inquebrantable. A lo largo del año, especialmente en su fiesta del 12 de diciembre, las calles se llenan de colores, flores, canciones y oraciones. La basílica, centro de su culto, se convierte en el epicentro de la devoción popular. A pesar de que las nuevas generaciones son más críticas con las estructuras de poder y cuestionan la relación entre la Iglesia y el Estado, la devoción a la Virgen de Guadalupe sigue siendo un fenómeno cultural que trasciende lo religioso. Es así como, durante siglos, el culto a la Virgen de Guadalupe ha sido un símbolo de identidad nacional para muchos mexicanos. Su imagen se encuentra en todos los rincones del país, desde las iglesias hasta las casas, y su aparición ha sido considerada el eje central de la espiritualidad mexicana. Ahora que conoces otra faceta de esta fascinante historia, te invitamos a seguir explorando más misterios y leyendas en nuestro canal. Haz clic en los videos que aparecen en pantalla para descubrir más secretos ocultos. No te pierdas ninguna revelación. Te esperamos.